A ver, hoy día vamos a hacer todo el tubo digestivo. Vamos a empezar con el esófago. ¿Qué características tiene el tubo digestivo? Vamos a empezar con el esófago, pero las características y las partes que tiene la pared del esófago se van a repetir a lo largo de los diferentes órganos que conforman este tubo digestivo. ¿A qué me refiero? La primera capa con la que me encuentro es una capa mucosa. Aquí la estoy señalando. La segunda capa es una capa submucosa. Luego tengo una capa muscular y la última capa, esta sí varía dependiendo del órgano. Puedo tener una adventicia o una serosa. A ver, vamos a ponerle nombre. La primera, entonces, hemos dicho que es la capa mucosa. ¿Dónde está? Aquí arriba. La capa mucosa, a su vez, tiene tres componentes. 1, 2 y 3. ¿Qué es el 1? Es el epitelio. ¿Qué epitelio estamos viendo aquí en el esófago? ¿De acuerdo? Picado, no queratinizado. No queratinizado. Muy bien, no queratinizado. La segunda, ¿cuál es la estructura que está debajo? Debajo de todo el tejido epitelial. La lámina propia. Muy bien. ¿El otro nombre? Corión. Perfecto. Lámina propia o corio. ¿Qué tejido encontramos en la lámina propia o corio? Tejido conectivo laxo. Perfecto. Muy bien, María Fernanda, ¿no? Sí, doctora. Muy bien, lámina propia está constituida de tejido conectivo laxo. Y 3, ¿están viendo? Voy a hacerle aquí un trazo para que no se confundan. Voy a aumentar acá. Ya, ahí. Miren, están viendo como unos paquetes musculares así, en círculos, ¿no? O sea, las fibras están corriendo a lo largo. Y se ha hecho un corte, ¿no?, transversal de este tubo. Entonces, todas estas fibras musculares lo que forman es una tercera capa que forma parte de la mucosa y se llama muscularis mucosae. Esa es la tercera capa. Entonces, a partir de ahora, cuando hablemos de tubo digestivo, el tubo digestivo está constituido de una capa mucosa que tiene estos tres elementos: un epitelio, una lámina propia corio y una tercera capa muscularis mucosae. Son fibras musculares lisas. La segunda capa es la capa submucosa. Está aquí, debajo de la capa mucosa, y vemos la presencia ahí de unas glándulas de contenido mucoso. Capa submucosa. Aquí está la capa submucosa. Y es aquí donde vamos a encontrar unas glándulas, que son las glándulas. Si es esófago, son glándulas esofágicas. ¿Y qué tipo de glándulas serán las esofágicas? Mucosas. Muy bien, ahí estamos viendo entonces. Todas estas son glándulas esofágicas. La tercera capa es una capa muscular. Por lo general, las fibras musculares van a tener una doble disposición, ¿recuerdan? Y perfecto, excepto el estómago, que va a tener hasta tres tipos de fibras musculares en tres direcciones diferentes: circular, oblicua, longitudinal. Pero en todo el resto, circular interna, longitudinal externa. Y la última capa también va a ser un tanto diferente. Para el caso del esófago, que es un órgano fijo, vamos a terminar en una adventicia. Y ahí lo vemos. ¿Está bien? Entonces, todo el tubo digestivo tiene 4 capas. Las paredes del tubo digestivo están constituidas de 4 capas, 4 partes. Una capa mucosa, submucosa, muscular y una adventicia o serosa. ¿Qué órganos tienen serosa? Aquellos órganos que requieren movimiento. Como por ejemplo, ¿qué órganos requieren movimiento del tubo digestivo? El estómago. Y el estómago. ¿Otro? ¿Qué sigue del estómago? Intestino delgado, intestino grueso. El ano es una estructura fija, entonces el ano va a terminar en una capa adventicia, igual que el esófago. Tomen foto, por favor, a esta primera imagen y me avisan para seguir con la siguiente.
Muy bien. Aquí, a ver, yo voy preguntando, después de la explicación que les he dado. A ver, señor Benavides, si le pregunto, ¿qué estructura señalo? A ver ahí, ¿qué estructura señalo? Estructura, Mm, la capa. estructura, La capa mucosa. capa mucosa. Si yo te pregunto, ¿qué tejido señalo? Es diferente, ¿no? Sí. ¿Qué tejido? Epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Epitelio poliestratificado plano, No queratinizado. no queratinizado. ¿Está bien? Miren qué diferente la pregunta. Aquí, a ver, Marco Estéfano. Ah, por cierto, permítame felicitarlos, chicos, los vi en la premiación. Felicidades, muy bien, ¿ah? Ganaron su medalla de primer puesto, ¿cierto? Sí, doctora. En básquet. Gracias. Sí, muchas Efectivamente. felicidades. Muy bien, Marco Estéfano, te vi a ti y Gabriel también te vi a ti, ¿es correcto? Muy bien, felicitaciones. ¿Alguien más del grupo? ¿Del grupo 1-1 o 1-2? ¿Alguien más, chicos? ¿O solamente ustedes son los No, representantes de nosotros, este grupo? doctora. Ustedes dos, muy bien. Felicitaciones, chicos, perfecto. Me ha gustado Sí. muchísimo verlos ahí recibiendo sus medallas, ¿no? Habla muy bien de ustedes. Mente sana en cuerpo sano. Excelente. Bueno, Marco Estéfano, ¿qué estructura es la que estoy señalando aquí abajo? La lámina propia, Perfecto. ¿Y qué características histológicas tiene? que tiene tejido conectivo laxo. Constituido de tejido conectivo. Conectivo laxo. Muy bien. Y algunas estructuras vasculares. Obviamente, ¿no? Claro, va a estar vascularizado. Recuerden, el tejido epitelial no está vascularizado. ¿De dónde llega esa vascularización, esa irrigación, la nutrición? A partir de ese tejido conectivo que está inmediatamente debajo del tejido epitelial. Y a ver, Gabriel, ¿qué estructura señalo aquí? Muy bien. La siguiente pregunta va a ser, en esta unidad, les voy a pedir que identifiquen órgano. ¿Está bien? Entonces, su compañero me ha dicho, muy bien, eso es muscularis de latín, ¿no? Mucosae. ¿Qué significará muscularis mucosae, Gabriel? Músculo, capa muscular de la mucosa, perfecto. La siguiente pregunta va a ser, ¿en qué órgano lo observa? ¿En qué órgano están visualizando esa muscularis mucosae o esa lámina propia? ¿En qué órgano? ¿Y cómo se van a dar cuenta que es esófago? Por la adventicia. Aquí estás viendo adventicia, en esta imagen nada más, ¿ah? A ver, Por las glándulas glándulas esofágicas. Por las esofágicas. glándulas. uno, el epitelio, muy bien, ¿quién fue? Peche. Primero, el epitelio, correcto, estoy viendo un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Y luego alguien más dijo, por Las glándulas esofágicas. Glándulas las esofágicas. glándulas esofágicas. ¿Dónde se ubican las glándulas esofágicas? Esa es otra pregunta de examen. En la En la submucosa. submucosa. La submucosa. Su mucosa del Del esófago. del esófago. Glándulas esofágicas están en la submucosa del esófago. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál va a ser el razonamiento que ustedes tienen que seguir? Tienen que mirar el epitelio, tienen que mirar qué características tiene esa lámina propia, si solo es tejido conectivo laxo o tiene glándulas, o en este caso, ¿dónde se ubican las glándulas? Y aquí ven unas glándulas de contenido mucoso ubicadas en la submucosa. Entonces, yo inmediatamente infiero que el órgano es esófago. ¿Está bien? Tómenle foto. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Ya. ¿Seguimos? ¿Me avisan? Gabriel, ¿me avisas? ¿Me avisan si ya tomaron la foto, por favor, para seguir avanzando?
Ya. Sigo avanzando. Miren qué bonito se ve. Y si de pronto, a ver, ¿a quién le pregunto aquí? Alexia, Sí, doctora. ¿qué estructura es la que estoy señalando ahí abajo? ¿Qué me dices? La capa submucosa, Perfecto. Órgano, esófago. esófago. ¿Está bien? Sí. Perfecto, Alexia, muy bien. Sigo avanzando. Ahora me voy al cardias. ¿Dónde se ubica el cardias? Parte superior de la estómago. Es la primera porción del estómago, ¿no? O sea, es la que está prácticamente recibiendo el bolo alimenticio del esófago, ¿sí? El esófago ya sabemos que no le aporta ninguna enzima, no fracciona más el bolo alimenticio, más allá de la trituración por la que han pasado los alimentos en la cavidad oral. Simplemente es una vía de tránsito rápido de los alimentos. Y es aquí en el estómago en donde el alimento, el bolo alimenticio, va a ser, se va a conformar ya, dejando de ser bolo, va a pasar a ser un, ¿cómo se le llama? Quimo. Aquí se va a formar el quimo. Entonces, así es el esófago y ahí viene el estómago. A ver. Ahí, ¿no? Más o menos así. Esta es una bolsita así. El esófago termina acá y la primera porción del estómago es el cardias. Y ahí vemos una estructura que hemos visto antes. Voy a la primera imagen. Miren. ¿Quién se acuerda qué estructura estamos viendo en la imagen? Me refiero a todo esto. Muy bien, Gabriel, eso es transición de epitelios. ¿A qué llamábamos transición de epitelios? ¿A qué llamábamos transición de epitelios? El cambio drástico del tipo de epitelio. Muy bien, al cambio brusco, al cambio drástico de un epitelio a otro. El que acabo de trazar aquí y que le voy a poner número 1, ¿qué epitelio es? Muy bien. ¿A qué órgano le corresponderá entonces? Al esófago. ¿Y el número 2, qué epitelio vemos? Ay, perdón, ¿qué número 2? He puesto 2 acá, ¿no? Perdón. El número 2 está aquí y acá también. ¿Qué epitelio será? Cilíndrico simple o monoestratificado cilíndrico. Perfecto. Entonces, el número 2 es cardias. Y el número 1 es Esófago. 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 Entonces, como dijo muy bien Gabriel, aquí lo que estamos viendo es el cambio brusco de un epitelio a otro. A eso llamamos transición de epitelios. Identificamos igual los mismos elementos que tiene la capa mucosa. Voy a borrar acá este círculo. Y ustedes ven aquí la capa mucosa del esófago constituida por epitelio, lámina propia y muscularis mucosae. ¿Dónde está la muscularis mucosae? Aquí y me voy al otro lado. Acá también está muscularis mucosae, por acá también. Veo en esta zona la capa mucosa del cardias, que también tiene un epitelio, lámina propia y muscularis mucosae. Entonces vamos a ponerle nombre igual. ¿Qué epitelio encontramos aquí? En el cardias. Cilíndrico simple. Y le agregamos algo más. Mucosecretor. Ahorita vamos a ver por qué le decimos epitelio cilíndrico mucosecretor. Creo que en este momento también se puede ver. Acabo de aumentar mi imagen. ¿La ven? Miren las células cilíndricas. Miren estas células cilíndricas. Ahí están, ¿no? Células cilíndricas son como unas líneas ahí, moraditas intensas. Estoy trazando los núcleos. Pero entre ellas van a encontrar unas células claras, como unas cavidades, miren, ahí están. Son células mucosecretoras que se encargan de producir mucopolisacáridos neutros.
Entonces, por eso debo recordar que el epitelio que tapiza el estómago es un epitelio cilíndrico, simple, mucosecretor. La segunda capa es la que veo acá. Se llama, ¿cómo se llama? Lámina propia. Ahí está la lámina propia. Desde aquí hasta acá, lámina propia. ¿Y qué aparece en la lámina propia? ¿Qué estamos viendo en esta lámina propia? ¿Ven aquí? ¿Ven aquí? ¿Al lado? ¿Qué serán? Que no se Glándulas veía en el... cardiales. Perfecto. Esas son las glándulas del cardiales. Entonces, ¿dónde se ubican las glándulas cardiales? En la lámina propia. En la lámina propia del cardias. Y aquí, la tercera zona, le he puesto ahí un palito, esta tercera zona, ¿qué es? Muscularis mucosae. Muscularis mucosae. No se olviden. Muscularis mucosae. Se ve aquí, aquí también a este lado, ¿verdad? Todo esto es muscularis mucosae. A ver, muscularis mucosae. Perfecto. Listo, a ver. Tómenle foto. Ya. Avance, miren a mayor aumento. Un poquito. Espérenme un minutito, por favor. Voy a apagar un ratito el micro. Listo. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, Sí, doctor. doctora. Perfecto. A ver, aquí. A ver. La flecha. Perdón. ¿Qué estructura señalo? ¿Qué diría? Estructura. Capa mucosa. Muy bien, la capa mucosa, ¿no? Estructura mucosa. Ya está. Si les pregunto, ¿qué tejido señalo o qué características tiene? Dirán, está constituido por un tejido Cilíndrico, simple. epitelial. No me voy a comer la palabra epitelial. Ahora sí. Sí, Cilíndrico, simple, mucosecretor. perfecto. Ese es el nombre completo. Y ya saben, ¿qué es lo que están secretando esas células mucosecretoras? ¿Qué dijimos? Mucopolisacáridos Polisacáridos neutros. neutros. Pregunta de examen. ¿Dónde se producen los mucopolisacáridos neutros? En el tejido epitelial del estómago, entre las células cilíndricas. Hay células mucosecretoras responsables de sintetizar o liberar mucopolisacáridos neutros. Luego, les voy a preguntar aquí, ¿qué estructura señalo?
Estructura. Benavides. Las glándulas esofásicas. Esofágicas. ¿Son mucosas? Cardiales. Cardiales. No, ¿qué estás haciendo? Atentos, los voy a estar llamando. Glándulas cardiales. Y acá también, ¿no? ¿Se ven? Las glándulas cardiales. Y esta tercera zona, ¿qué será? A ver, alguien que quiera participar. Muscularis mucosae. Ya. ¿Es alguien nuevo? ¿Quién habló? Policarpo. Policarpo, muy bien. Muscularis mucosae. Y la pregunta que agrupa todo lo que hemos descrito va a ser, ¿en qué órgano lo observa? El En cardio. el cardio. Órgano, cardias, guión, estómago, ¿cierto? Ay, Dios. Estómago. Órgano es cardias, estómago. Ahí está. Tómenle foto. ¿Está bien? Sí, doctor. Hay algo que me estoy olvidando. Bueno, este es el tejido epitelial. Espérense. Antes que le tome la foto, espérense. Me he olvidado de algo. Todo esto es estómago, cardias. Lo voy a poner más abajo. Capa mucosa. Ay, Dios. La capa mucosa está correcto, pero me he olvidado de señalarles estos espacios. Miren. ¿Ven ahí? Como que si el epitelio se invagina. Aquí. Ahí está. Muy bien. Estas son las fositas gástricas. No me puedo olvidar de las fositas gástricas, porque me van a servir como referencia, ¿verdad? Al fondo de las fositas gástricas vamos a encontrar más adelante las glándulas fúngicas. Fositas gástricas. Ahí están las fositas gástricas. Todas ellas son fositas gástricas. Ahora sí tómenle foto, por favor. ¿Me avisan? ¿Qué células estoy señalando aquí? Mucosecretora. Mucosecretoras. Perfecto. ¿Qué células estoy señalando aquí? Si se llama el epitelio cilíndrico simple, ¿qué célula será? Cilíndricas. Células epiteliales cilíndricas. Se olviden, una hilera de células epiteliales cilíndricas. Ahora, les puedo señalar también por aquí. Estructura. ¿Qué son? Glándulas cardiales. Las famosas glándulas cardiales. Ya, vamos a poner aquí. Glándulas cardiales. Ya empezó la movilización, ¿no? ¿Han visto las noticias? No han visto. Tómenle foto. ¿Han visto las noticias, chicos? No, No. Nada. Bastantes. Muy bien. O sea, ninguno de ustedes ha salido a marchar. Perfecto. Tomen foto y me avisan. Vamos al estómago. ¿Exactamente a qué región? Fundus. A la región del fúndica. Y en el mismo cuerpo también vamos a ver estas características. Miren. Todo lo que voy a trazar aquí con esta línea, ¿qué sería? La capa mucosa. Capa mucosa, con los mismos componentes.
Aquí, el epitelio. ¿Qué epitelio? Cilíndrico. Cilíndrico mucosecretor. Simple. Mucosecretor. 2. Aquí. Lámina propia. Lámina propia o corion. Y 3. Acá está. MM. ¿Qué es? Muscularis mucosae. Muscular. Y acá abajo, debajo de la capa mucosa, ¿qué habrá? La submucosa. Voy a poner mayúscula, ¿ya? Ahí está. La capa submucosa. Perfecto. ¿Qué es lo que observamos en la capa mucosa, en la lámina propia? Le doy un poquito de aumento, miren. ¿Qué es lo que estamos viendo en la lámina propia? Miren ustedes. En la lámina propia, lo que estamos viendo son glándulas fúndicas. Glándulas fúndicas. ¿Y cómo están organizadas estas glándulas fúndicas? Si ustedes se fijan, al final de la fosita gástrica, porque igual se pueden ver fositas gástricas, veo como unas columnas de células así, más o menos agrupadas de esta manera, igual al otro lado, ¿no? Todas están bien ordenaditas, una paralela a otra. Aquí, uy, ya, aquí también. Todas ellas son entonces glándulas fúndicas, que tienen un cuello, un cuerpo y un fondo. Vamos a encontrar 3 tipos celulares diferentes. Entonces, estas son glándulas fúndicas. Si les preguntan, ¿dónde se ubican las glándulas fúndicas? ¿Qué dicen? Lámina propia. Lámina propia Del del fondo gástrico. estómago. Exactamente, región del fondo fúndico. Tómenle foto. Seguimos. Ahora sí vamos a ver la siguiente lámina, el mayor aumento de las glándulas fúndicas. Aquí están los diferentes tipos celulares. Hay 2 que son fácilmente distinguibles. Le voy a dar un poquito más de zoom. ¿Se agrandó la imagen? Miren estas que son más grandes y tienen un citoplasma rosado, acidófilo, acá también. Y de estas se están viendo varias, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Ahí está. ¿Cómo se llama? Esas son las células parietales. Las más fáciles de distinguir porque son las más grandes, células parietales. ¿Cuál es la función de estas células parietales? Tienen doble función. Ácido clorhídrico. Ya, esa es una. ¿Y la otra? Factor intrínseco. Factor intrínseco. ¿Factor intrínseco para qué? Para la absorción de qué vitamina. De la vitamina B12. Así es, ese es el nombre completo. Factor intrínseco para la absorción de vitamina B12. ¿Qué pasa si no tenemos suficiente vitamina B12, si no se absorbe de manera eficiente la vitamina B12? ¿Qué ocurre? ¿Qué patología nos da? Anemia. Anemia, muy bien. ¿Algún tipo de anemia? ¿Se acuerdan? La megaloblástica. Megaloblástica. La megaloblástica. Creo que también lo han hablado en teoría, ¿no? Fisiología. ¿O no? Esto ya viene con sus conocimientos previos. ¿Lo han hablado en fisiología o ya lo conocían ustedes? Ah, muy bien, muy bien. Es correcto entonces. El déficit de vitamina B12 les va a dar anemia megaloblástica o también llamada anemia perniciosa. ¿Se acuerdan? El otro tipo de células que están acompañando a las células parietales y son más numerosas en realidad, son estas células que tienen un citoplasma, ya no es acidófilo, sino más bien basófilo. Y son las más numerosas, les digo.
Por eso se llaman células Principales. principales, ¿no? De ahí el nombre, células principales. Lo voy a poner aquí. ¿Qué más? Por acá también están todas estas células, son células principales. Vamos a ponerle el nombre. ¿Y cuál es la función de las células principales? Pepsinógeno. ¿Qué es la sustancia activa? ¿O cuál es la sustancia activa? No, la pepsina. Pepsina. ¿Y cómo se transforma entonces en pepsina? ¿Qué requiere? Un medio ácido. ¿Y quién les da ese medio ácido? El ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, que lo producen Las células parietales. ¿Está bien? Entonces las células principales producen pepsinógeno. Perfecto. Y hay un tercer tipo de células. ¿Cuál es el tercer tipo de células? Las células mucosas del cuello. Muy bien, las células mucosas del cuello. ¿Y qué producen las células mucosas del cuello? A ver, acá hay un grupito de mucosas. Mucinógeno. No. Así es, producen mucopolisacáridos ácidos, acá. Miren estas células que tienen un citoplasma pálido y un núcleo que está más bien hacia la base. Estas células son las células mucosas del cuello. Ahí están las células mucosas del cuello. ¿Cuál es su función? Producir mucopolisacáridos ácidos. Aquí todo tiene que ser ácido. Ya acompañando a las células parietales, las células mucosas del cuello van a producir mucopolisacáridos ácidos. Tómenle foto. ¿Está bien así o menos aumento? ¿Qué dicen? ¿Sí? Ya, tómenle foto. Ojo que las fotos que ustedes tomen, chicos, no es para que las suban a la red, no es para que les sirva como material de estudio. ¿Está bien? Sean celosos con su material. Seguimos. ¿Sigo? Ya, a ver, acá. Ahora pregunto yo. A ver, déjenme ver un ratito mi lista. Ya me olvidé. ¿Quién está acá? Acá está Benavides. Guayama, Orellana. Ramírez, estás calladito. No, doctora, estaba participando. ¿Sí? A ver, Ramírez. Dígame. Vamos, a ver. Célula. Célula parietal. Función. Secreta ácido clorhídrico y función factor intrínseco que permite la absorción de la vitamina B12. Muy bien. Guayama. Sí, doctora. Célula. Célula mucosa del cuello. ¿Sí? ¿Se ve pálida? Ah, ya. Células principales. Células principales. Función. Producen pepsinógenos. Producen pepsinógeno. Muy bien. A ver, ¿quién más me falta? ¿Quién más me falta? Ya participó. Ya. A ver, me voy al 1-1. Ya las vocecitas más o menos las conozco. Ayala, ¿verdad? Ayala, no te he preguntado. Luján, Ayala, Luján, Policarpo ya participó, Suárez, Verástegui, Yoplac y Ceballos. Ya, a ver. Ayala. Sí, doctora. A ver, le voy a poner números, ¿ya? El número 3, ¿qué célula es? Una célula parietal. Se parece al número 2. Mira, acá también te voy a poner. Esta. Ay, Dios, segmentación. La célula parietal tiene el núcleo redondo y es toda basófila. Mira estas células que están aquí. Mira, ¿ves los núcleos redondos? Sí. Igual que acá.
Todas ellas son células parietales, son las más abundantes. Pero ¿qué estás viendo aquí? Estás viendo una célula que es así. Y acá abajo está el núcleo. Me equivoco. Sí. Ya. ¿Qué célula será entonces? ¿La célula principal? ¿Y la 1, qué célula es? La que he puesto el número 1, ¿qué célula será? No me sale la pantalla, pero creo ¿No te que sale la pantalla? ¿Se congeló? A ver si me ayudan. ¿Se ve? Gabriel, ¿sí se ve? A ver, ¿te sale Ayala o no? Se ha congelado. Verás allí. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches, hija. El número 3, ¿qué célula es? No me sale nada, doctora. ¿No ves una flecha con número 3? La pantalla me sale en negro. No sé si es mi internet. ¿Sí que le sale negro? ya veo la Recibo. pantalla. Sí, sí se alcanza a ver. ¿Ahora sí? De repente es tu Ahora sí se internet. ve. No, antes salía, desde que le preguntó al compañero, salía en negro. ¿Por qué no me dicen? Es la 3 es la célula mucosa del cuello. Función. Secretar moco. Secreta el moco. Como la caliciforme. Secreta mucopolisacáridos ácidos. Secreta mucopolisacáridos ácidos. Muy bien. ¿Y la 1, qué célula es? Ayala. La célula principal. La 1 es la célula principal. ¿Y la 2? Es... ah, no, la 2 sería la principal. Ya, la 2 es la principal. ¿Y la 1? Mucosa del cuello. La célula mucosa del cuello. La 1 es mucosa del cuello. ¿Y la 3? Son iguales. No, no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Notas la diferencia, Ayala? Sí, una es más redondeada que la otra. ¿Y en la coloración no notas diferencias en la coloración? Sí, también. Una es más clara Ya. ¿Y la otra? y la otra no. Es más, tiene su ¿Qué color? citoplasma morado, bueno, rosado. Rosado. ¿Cuál de las 3 células tendría el citoplasma rosado? Acidófilo. La célula mucosa del cuello. Las parietales, hijo, las parietales. Las pálidas son mucosas. Por el contenido, mucopolisacáridos ácidos. Y las principales es el número 2. La 1 es parietal y la 3 es mucosa del cuello. ¿Alguno tiene una duda con respecto a estas células? Así como Ayala. ¿O les quedó claro? ¿Alguien? Todo claro. Quedó claro. ¿Sí? ¿Está claro? Tómele foto. Doctora, no se llega a ver. ¿Otra vez se fue? Ahí. He minimizado. Sí, ahí sí se. ¿Ahora sí? Revisa.
¿Me avisan? ¿Qué pasó? Sí, te escucho, tranquilo. Te escucho tu micro. Bien, espérense, a ver. Y ahora sí. Uy. A ver, un ratito. Algo pasaba. Ah, ya sé, cada vez que abro la lista, algo pasa. Espérense, voy a cerrarla. Se ha puesto en blanco la... A ver, comparto de nuevo. ¿Se ve? Bien, ahora sí. Sí, doctora. Región fúndica. Debe tomar una foto. Vamos al píloro. ¿Está bien? Píloro. ¿Se ve mi lámina? Estoy colocando lámina 33, estómago píloro. Así dice. Sí, doctora, sí se ve. Ahora sí. Miren. Igual. 4 partes. ¿Cuáles son? Mucosa. ¿Qué más? Submucosa. 3 capas de fibras musculares. Y la última capa del estómago, ¿cuál será? Acá se ve la última capita. Esta de acá. ¿Cómo se llama? ¿Adventicia o serosa? Serosa. Serosa. Muy bien. Entonces la primera es mucosa. Aquí sí vemos las 4 capas completas en la imagen. Submucosa. Tercera. Muscular. Ya. Y la última, serosa. ¿Y qué es lo que observamos? También aquí en la capa mucosa veo el epitelio cilíndrico mucosecretor y puedo ver estas depresiones. ¿Qué eran? Las Fositas Fositas gástricas. fositas gástricas. Y en la lámina propia también van a aparecer unas glándulas, pero ya más bien de contenido mucoso. Esas glándulas que le pertenecen al píloro se llamarán glándulas pilóricas. Entonces, ¿dónde se ubican las glándulas cardiales? Recapitulando, a ver, ¿dónde están las glándulas cardiales? Mucosa. En la lámina propia del Cardias. cardias. Las glándulas fúndicas, ¿dónde están? Lámina propia de la región fúndica del estómago. ¿Y dónde se ubican las glándulas pilóricas? Lámina propia de la capa mucosa del píloro. Perfecto. Voy a disminuir un poquito el aumento para que salgan las 4 capas. Ya. Ahí. Tómenle fotos. ¿Se ve todo? Acá hay algo que me he comido. Miren. Aquí hay un plexo que está entre las capas musculares. Ahí se ve la presencia de ese plexo.
¿Cómo se llama el plexo que está entre las capas musculares? Plexo. Muy bien, de Auerbach. Yo les enseño siempre como mioentérico. ¿Qué es mío? Entérico. Músculo. Entero. Intestino. Plexo mioentérico de Auerbach. Para que se acuerden que están entre las capas musculares. La voy a volver a presentar. A ver. ¿Se ve? Ok. ¿Me avisan para poder cambiar a mayor aumento en cada zona? Listo. Sigo. La pregunta va a ser aquí. ¿Qué estructura señalo? ¿Qué estructura señalo? Esa va a ser la pregunta. Glándula pilórica. Glándulas pilóricas. Perfecto. Estructura. Glándula pilórica. Y si se dan cuenta, son diferentes, ¿verdad? A las glándulas fúngicas y a las glándulas cardiales. ¿Cuál es el contenido de estas glándulas pilóricas? ¿Cerosas o mucosas? Mucosas. Mucosas. Entonces alguno me dirá, uy, ¿ahora cómo lo diferencio de las glándulas esofágicas, que también eran mucosas? A ver, ¿quién responde esa pregunta? ¿Por qué yo no debería confundirlo con una glándula esofágica? Por el citoplasma pálido y el núcleo basal. Ya, pero así también son las glándulas esofágicas, ¿no? ¿Dónde estás viendo folículos linfoideos aquí? ¿Qué es esto? Por la forma. ¿Qué es esto? Muscularis mucosae. Muscularis mucosae. O sea, lo que está acá arriba, ¿qué es? ¿Qué es toda esta zona? ¿Cómo se llama? La mucosa. La mucosa, la lámina Propia. lámina propia. ¿Dónde estaban las glándulas esofágicas? ¿Dónde estaban las glándulas esofágicas? En la submucosa. La submucosa. En la submucosa. ¿Cómo era el epitelio? ¿Cómo era el epitelio del esófago? Plano. Plano. Estratificado plano. ¿Qué epitelio están viendo aquí? Miren. Incluso se pueden ver como las fositas, ¿no? ¿Estamos viendo eso? ¿Estamos viendo un epitelio poliestratificado plano? No. No. Estamos en la mucosa. Y ustedes se dan cuenta que es la mucosa porque arriba ven el epitelio y abajo ven la muscularis mucosae. Entonces yo aquí digo, acá estoy viendo un epitelio que no es el que he visto en el esófago. Aquí es un epitelio diferente. Veo la lámina propia, ¿no? La lámina propia, la vamos a poner, la lámina propia, el epitelio, la lámina propia, y aquí vemos muscularis mucosae. Entonces yo digo, ah, perfecto, ¿me encuentro dónde? Me encuentro en la capa mucosa. Y estas glándulas ubicadas en la mucosa, solamente las he visto en el estómago, exactamente en el píloro. Les voy a mostrar nuevamente la lámina de esófago para que vean. ¿Es esófago o no? Miren. ¿Qué dicen? Sí, es esófago. ¿Por qué? Por el Epitelio. epitelio. ¿Qué más? ¿Dónde están ubicadas esas glándulas? En la submucosa, debajo de la muscularis mucosae. Y como se dan cuenta, ¿qué tipo de glándulas son las esofágicas?
Mucosas. Mucosas. Volvemos aquí. ¿Cómo son las glándulas pilóricas? ¿No se alargada? ¿También son mucosas o no? Bueno, ok, alargadas. Sí. Pueden ser algunas alargadas. ¿Pero son mucosas o no? Sí. ¿Ubicadas en la mucosa o en la submucosa? En mucosa. En la mucosa. Esa es la forma en que ustedes tienen que razonar. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, en esta unidad les voy a pedir que identifiquen el órgano. Entonces, vemos un epitelio, una lámina propia y una muscularis mucosae. O sea, lo que estoy viendo en la pantalla es una capa mucosa. Y en esa capa mucosa observo estas glándulas pilóricas. Tome foto. ¿Me avisan? Ya, avanzo. Y aquí sí, a mayor aumento. Nuevamente. Miren, ¿qué estructura es la que estoy señalando aquí? Entre las capas musculares, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo? De agua. Muy bien, plexo de miontérico de Auerbach. Aquí está. Entre las dos capas musculares. Y si me preguntan, ¿qué estructura señalo aquí? ¿Qué me dices, Suárez? ¿Qué estructura es la que estoy señalando? ¿Sería la capa serosa? La capa serosa. Muy bien. Capa serosa. Estómago, entonces, termina en una capa serosa. ¿Le toman foto o avanzo? A ver, ¿me cuentas, Gabriel? Foto, ya. A ver, toma foto. ¿Listo? Avanzamos. Vamos al duodeno. El duodeno es la primera porción del estómago. Vamos a ver la estructura del duodeno. Y miren, en esta imagen ya podemos observar la presencia de estas estructuras. ¿Cómo se llaman estas estructuras a manera de dedos? Irregulares, delgados, cortos o otros más largos. Vellosidades intestinales. Así es. ¿Quién fue? Canta. Muy bien. Inspirado mi alumno Canta hoy día. ¿No, Marco Estefano? Sí, doctora. Muy bien. Entonces estas son vellosidades intestinales. Vamos a quitarle acá el relleno ya. Vellosidades intestinales. Aquí vamos a encontrar dos estructuras. Vamos a observar dos estructuras que garantizan la mayor absorción de nutrientes. La primera son las vellosidades intestinales. Y la segunda es la que está tapizando cada una de las vellosidades intestinales. Si ustedes recuerdan, había una estructura que recubre a esas células epiteliales cilíndricas que están tapizando las vellosidades. ¿Cómo se llamaba esa estructura? La chapa estriada. La chapa estriada. Entonces aquí le voy a poner así una doble vuelta. La chapa estriada. La chapa estriada, ¿qué son? Microvellosidades. Microvellosidades. ¿Y cuál es su función? Aumentar el área de absorción. Aumentar la superficie de absorción, el área de contacto con los alimentos para garantizar la mayor absorción de nutrientes. Entonces, ¿cuáles son esos dos elementos que veo en la imagen que me garantizan la mayor absorción de nutrientes? Uno, vellosidades intestinales. Y dos, microvellosidades o Chapa estriada. o chapa estriada. ¿Está bien? Voy a ver todo esto, ¿cómo se llama? Mucosa. La capa mucosa. Con sus tres elementos, ¿verdad? Uno, el epitelio que está tapizando las vellosidades intestinales.
2. ¿Cuál es la 2? Lámina propia. Y 3. Muscular y mucosa. ¿Qué epitelio encontramos aquí? ¿Qué epitelio está tapizando las vellosidades intestinales? Epitelio simple con chapa estriada. Epitelio cilíndrico, simple, con chapa estriada. Perfecto. ¿Dónde está este epitelio? Tapizando las vellosidades intestinales. El número 2 es una lámina propia. Ese es el número 2. ¿Y el 3? ¿Cuál es el 3? Muscularis mucosae. Entonces, la capa mucosa la estamos viendo aquí. La capa mucosa, le voy a poner este color ya. Capa mucosa. ¿Qué habrá aquí? Debajo de la muscularis mucosae. Capa submucosa. Aquí está la capa submucosa. También le voy a poner color verde. No, amarillo ya. Capa submucosa. Y luego viene la capa muscular. Muscular. ¿En cuántas disposiciones está la capa muscular? 2. Circular interna, longitudinal, externa. Ahí ponemos color celeste ya. ¿Y qué puedo ver en la capa submucosa? Le voy a dar un poquito de zoom. Y miren, parece como un racimo de glándulas. Ahí están las famosas glándulas de Brunner. ¿Dónde se ubican entonces las glándulas de Brunner? ¿Qué dirán? En la submucosa. ¿De qué órgano? Duodeno. Glándulas de Brunner están en la submucosa del duodeno. ¿Está bien? Esta es una vista general, luego vamos a ampliar cada zona. Tómenle una foto. Ok. Ya con tanto garabato que le hago, yo creo que no se pierde, ¿no? ¿Cierto? Sí, doctor. A ver aquí. ¿Qué estamos viendo en la imagen? A ver, disminuye el aumento. ¿Qué es todo lo que vemos en la imagen? Vellosidad intestinal. Perfecto, una vellosidad intestinal. Y ahora vamos a ver el epitelio, que han nombrado muy bien. Vellosidad intestinal. Pero si yo pregunto aquí, ¿qué estructura es la que estoy señalando? ¿Qué me dicen? ¿Qué estructura? Ahí la flecha que está señalando. La chapa Ahí sí hay una estructura. Muy bien. ¿Qué estructura es? La Microvellosidad. chapa estriada o microvellosidades. ¿Función? Aumentar el área de absorción. Perfecto. Y si por el contrario, en lugar de preguntarles estructura, yo les pregunto, ¿qué célula está señalando la flecha? ¿Qué me dicen? ¿Qué célula? ¿Qué célula está señalando? ¿Hay una célula o no? Porque la chapa estriada no está flotando. Está en el borde apical de unas células. Calciforme. ¿Está en la célula blanca o está en la célula que tiene un núcleo alargado? Cilíndrico simple. Célula cilíndrica. Esa célula a partir de ahora tiene nombre propio, chicos. Se llama absorbente. Enterocito. La célula se llama enterocito. ¿Qué forma tiene el enterocito? Es una célula epitelial cilíndrica, ¿cierto? Célula epitelial cilíndrica. ¿Está bien? Si por el contrario les pregunto, ¿qué célula es esta? Creo que aquí sí no habría dudas, ¿no? Esa célula sí es. Caliciforme. Esa es la célula caliciforme. ¿Cuál es su función? Producir
mucopolisacáridos, Mucopolisacáridos. ¿no? O glucoproteínas, si quieren, producir glucoproteínas. Debajo del tejido epitelial siempre encontramos un tejido conectivo. ¿Cómo se llama esta zona? Lámina propia. Perfecto, la lámina propia. Ahí estamos viendo lámina propia. Lámina propia. Lámina propia. Todo esto es lámina propia. A ver, tómenle foto. ¿Me avisan? Siguiente. Debajo de las vellosidades, al pie de las vellosidades, hay unas glándulas. Miren aquí. Identificamos que esto es muscularis mucosae, ¿cierto? Esto es muscularis mucosae. Y aquí en la capa mucosa estoy viendo unas glándulas así alargadas. Glándulas alargaditas. Que están en la lámina propia también. Pero no en la misma vellosidad, sino debajo, la parte profunda. Estas glándulas se llaman glándulas de... Brunner. No. Liverpool. 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 Así es, Liverpool. Glándulas de Liverpool. Debajo de la muscularis mucosa, o sea, hasta acá está, ¿qué capa? ¿Qué cosa estamos viendo aquí? Mucosa. La capa mucosa. La capa mucosa. Ahí está, la capa mucosa. Eso es lo que estamos viendo. Debajo veo toda esa zona es submucosa. Y ahí veo como un racimo de glándulas, ¿de qué tipo? ¿Cerosas o mucosas? Mucosas. Mucosas. Entonces, si me preguntan, ¿qué estructura es la que señalo? ¿Qué diré? Glándulas de Brunner. Glándula de Brunner. Ahí están las famosas glándulas de Brunner. ¿Dónde se ubican entonces las glándulas de Brunner? ¿Qué dirán? Submucosa. Submucosa del Duodeno. submucosa del duodeno. Eso es lo característico. ¿Cómo van a saber que están en el duodeno? Porque de las 3 porciones del intestino, la única que tiene glándulas en la submucosa es el duodeno. Y estas son las glándulas de Brunner. Tómenle una foto. ¿Me avisan? Listo. Vamos al yeyuno. El yeyuno, igual que el duodeno, ¿qué es lo que tiene? Proyectados aquí hacia la luz. Vellosidades intestinales. También tiene vellosidades intestinales. Ahí están. Vellosidades intestinales están aquí. Cada una de ellas son vellosidades intestinales. Ahí están. Y debajo de las vellosidades, sosteniendo el tejido epitelial, toda esta zona está ocupada de tejido conectivo. Y dentro de ese tejido conectivo hay unas glándulas, ¿no? En el pie vamos a ver. Todo eso es lámina propia. Lámina propia. Ahí está, la lámina propia. Pero aquí en la teoría les deben haber hablado de dos compartimientos. Compartimento superficial y compartimento profundo. ¿Estoy en lo correcto o no? ¿Me escuchan? ¿Les han hablado del compartimento superficial y profundo o no? Con 7 tipos de células. Ya.
¿Cuál sería el compartimiento superficial? Para que lo entiendan aquí en la imagen. Todas las vellosidades están ocupando el compartimiento superficial. O sea, más o menos por donde les he puesto esa línea. Todo esto proyectado hacia la luz es el compartimento superficial. Y lo que está debajo, que prácticamente están como unidas entre sí, todo lo que está debajo sería el compartimento profundo. Aquí. ¿Dónde estaríamos? Aquí debajo. ¿Y qué es lo que encuentro en el compartimento profundo? Aquí encontraré unas glándulas. Nuevamente, esas glándulas que tienen varios tipos celulares. Van a tener enteroblastos, células M, habrán también células de Panet, que se ubican entonces en el fondo de estas glándulas de Lieberkühn. Esas son las glándulas de Lieberkühn, aquí. ¿Y esta tercera zona qué es? Muscularis. Mucosa. Ahí está. Entonces, todo lo que estamos viendo en la imagen en la primera zona corresponde a la capa mucosa, ¿no? La primera es la capa mucosa. Y aquí hay una estructura que es característica del yeyuno. Aquí le voy a poner nombre para que no se confunda nuevamente. Todo esto se llama mucosa. Capa mucosa. Ahí está la capa mucosa. Debajo está la capa submucosa. Aquí hay glándulas de Brunner. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Sí. ¿Hay o no hay? No hay glándulas de Brunner. Aquí no hay glándulas de Brunner. La capa submucosa, lo que ustedes van a notar de forma característica, ay Dios, submucosa. Lo que van a notar de forma característica es como pareciera que la misma capa submucosa, miren, empuja la capa mucosa, baja y otra vez empuja. A estas formaciones, aquí y acá hay otra, se les llama válvulas conniventes. Válvulas conniventes o válvulas de Kerkring. Válvulas, ay Dios, ¿qué pasó? Ya, válvulas conniventes. Válvulas conniventes. ¿Cuáles son? Voy a borrarlas, voy a borrar los círculos para señalarles con flecha. Ahí y acá. Esas son válvulas conniventes. ¿Qué son las válvulas conniventes? Entonces es una proyección de la capa submucosa sobre la mucosa. ¿Para qué? Para que las vellosidades, las microvellosidades tengan mayor contacto con los alimentos y cumplan su función de absorción. Luego ven la capa muscular. Capa muscular. Y la última es la capa serosa. Capa muscular. Y la última es la serosa. ¿Dónde está la serosa? Aquí. Exactamente aquí. La capa serosa. Y aquí pueden ver, entre las dos capas musculares, el plexo de Auerbach. ¿Dónde estaría el plexo de Meissner, que es el que no hemos visto hasta ahora? En la submucosa. Entre submucosa y capa muscular. En el colon lo vamos a ver muy bien. A ver, chicos, les presento esto. Tomen foto. ¿Me avisan? Ya les falta poquito, ya vamos a acabar. Ay, seguimos. Al mayor aumento, miren, igual, ¿no? Si les pregunto, ¿qué estructura señalo
A ver, le pregunto a Ceballos, ¿qué estructura? ¿Ya llegaste a tu casa, Ceballos? Ceballos. Sí, doctor, me encuentro. ¿Ya estás en casa? Sí, sí, disculpe, me encuentro. A ver, cuéntame, ¿qué estructura es? Ahora, no podía ver muy bien. ¿Estás con el celular? Sí, disculpe, por favor, estoy en camino todavía. ¿Todavía estás en camino? Ya ¿Vienes llegando, del sí, trabajo? pero no había visto muy bien. Había salido un rato, disculpe. Ceballos. A ver, ¿qué más me falta? Luján. Sí, profesora. A ver, Luján. ¿Qué estructura señalo? Lo de adentro. ¿Cómo se llama? Lo de adentro. Lámina propia. Lámina propia, fácil, ¿no? Y si te pregunto por aquí, ¿qué es todo lo que estamos señalando? Todo. Una vellosidad. Una vellosidad intestinal. Si me pongo por acá y te digo, ¿qué estructura señalo aquí? Un chape estriado. Muy bien. ¿Qué célula señalo? Un enterocito. Muy bien. ¿Cuál es la función del enterocito? ¿Qué me dirías? La absorción de nutrientes. Perfecto. ¿Qué célula señalo? Célula muco... Ah, Célula caliciforme. ya, caliciforme. Perfecto. ¿Quieren tomarle foto a esta imagen o no es necesario? ¿Le quieren tomar foto? Ya, a ver. ¿Qué tipo de capilares sanguíneos encontraremos en ese tejido conectivo laxo? A ver, ¿quién se acuerda? Un punto extra en la evaluación de hoy día. ¿Qué tipo de capilares sanguíneos habían en el eje de las vellosidades intestinales? O sea, en esa lámina propia, ¿no? Un punto extra en su calificación de hoy día. ¿Nadie? Capilar sinusoidal. Capilares sinusoidales. No. Fenestrado. Nadie. Sanguíneos. Sanguíneos tiene que ser, ¿no? Claro, para garantizar la absorción de los nutrientes. ¿A dónde van a pasar? Van a pasar a la sangre y luego ser distribuidos a todo el organismo. Entonces, los capilares son capilares de tipo fenestrados. Ahí encontraremos capilares fenestrados. En la imagen no estamos viendo ninguno, pero es importante que sepan que es justamente en esta lámina propia, aquí es donde debemos encontrar los capilares fenestrados. ¿Listo? Seguimos. Si les pregunto, se dan cuenta que esto es muscularis mucosae, ¿verdad? Les pregunto aquí, ¿qué estructura señalo? ¿Qué me dicen? Glándulas. Perfecto, Lieberkühn. Y aquí lo más importante son unas células que están al fondo de cada una de estas glándulas. Son las células más oscuras que están en la parte final. Panet. Panet. Claro, esas son las células de Panet. ¿Cuál es la función de la célula de Panet? ¿Por qué la mencionamos tanto? Regula la flora bacteriana. Ya, regula la flora bacteriana. Entonces, ¿será necesario? Solamente produce, ¿de qué forma regula la flora bacteriana? ¿Eso es lo que les han dicho? Secretan antimicrobiano. Lisosomas. ¿Contienen? Lisosomas. Lisosomas. ¿Y para qué sirven esos lisosomas? ¿Qué creen? Cumplen
¿Cumplirán una función defensiva o no? Como me Sí. dice, ¿no? Van a Sí. secretar lisosimas que van a actuar como sustancias antimicrobianas, ¿no? La lisosima va a actuar directamente sobre la pared de la bacteria. Entonces hablamos de que cumple una función de defensa. Como les decía ayer a sus compañeros que estuvieron en la clase presencial. Cuando ingerimos alimentos, ¿es probable que el alimento que ingerimos venga con algún microorganismo? ¿Qué creen? ¿Podría ser o no? Puede Sí. ser. Entonces, en la misma mucosa será importante que yo tenga unas células que me ayuden a defenderme y a limitar la progresión de esos microorganismos que podrían haber ingresado. Sí, ¿verdad? Entonces, la función de la célula de Paneth es la de producir las lisosimas. Actúan como una defensa, liberando sustancias antimicrobianas para defendernos, ¿no? Directamente de cualquier agente agresor que hayamos ingerido con los alimentos. Esa es la función de la célula de Paneth, defensiva a través de la producción de las lisosimas que van a actuar directamente sobre la pared bacteriana. Aquí, a mayor aumento para que tome foto. ¿Visan? ¿Ya? Ok, avanzamos. A ver, le voy a preguntar a Luján. Luján, Sí, profesora. ¿qué estructura señalo aquí? Una válvula connivente. Ujú. No es conviviente, ¿ah? Convinente. Conninente. Convivente, ¿ya? O en el texto o en la clase de repente les han hablado de las válvulas de Kerckring. Válvulas de Kerckring también es el otro nombre. Y aquí podemos ver los 3 elementos que garantizan la absorción de nutrientes. Uno, ¿qué estructura señalo? Las vellosidades. Muy bien. Uno son las vellosidades intestinales. 2, tapizando cada vellosidad. ¿Qué encuentro? La chapa estriada o microvellosidades. Y la tercera estructura que garantiza la absorción de nutrientes es la válvula connivente o válvula de Kerckring. Y en la lámina propia, ¿qué estructura estoy señalando aquí? ¿Qué dicen? ¿Qué estructura? De Fritzman. ¿De Friedman? De Liverpool. Lieberkühn, no se olviden, Lieberkühn. Y acá, ¿qué estructura estoy señalando ahí? ¿Qué estructura es esta? Submucosa. ¿Está bien? Todo esto es submucosa. Y todo esto hasta acá, ¿qué es? Mucosa, ¿verdad? Ahí está la mucosa. A ver. Tómenle foto. Entonces, ¿qué estructura es característica del intestino delgado? Las glándulas Liverpool. del intestino delgado, de las glándulas del Lieberkühn. Del duodeno. ¿Qué es Brunner. característico del Con las duodeno? Las glándulas de Brunner. Brunner. ¿Dónde estaban las glándulas de Brunner? En la submucosa. Del duodeno. Muy bien. ¿Qué es lo característico entonces aquí en el yeyuno? Ahí lo están viendo en la imagen.
Las Característico, las válvulas Coniventes. conniventes. Muy bien, válvulas conniventes. ¿Listo? ¿Avanzo? Vamos a la última, ilion. La última del intestino delgado. Igual, ¿verdad? Como hemos dicho, las 3 porciones del intestino delgado tienen las mismas características. ¿Cuáles son? Aquí, las Vellosidades intestinales. vellosidades intestinales. Aquí, la lámina propia. Y dentro de la lámina propia, ¿qué estaba? Ay, Dios. Las glándulas del líbero. Esa es lámina propia. ¿Y esta qué estructura será? Válvulas con Muy bien. Las válvulas conniventes están presentes desde la mitad del duodeno hasta la última porción del hilo. Aquí. Estas son las glándulas del líbero. ¿Y qué aparecen? Aquí a un lado de las válvulas conniventes. Un nódulo linfoide, otro nódulo, por acá. placas Más de Peyerl. nódulos. Cada uno son nódulos linfoides. En conjunto, placas de Peyerl. Cada uno entonces es un nódulo linfoide, ¿no? NL. Nódulo. Pero el conjunto es ay, Dios mío, mi dislexia. Placas de Peyerl. Circular interna, longitudinal, externa. Ay, no, estoy con tos. Un ratito. Ya. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, circular interna y longitudinal externa. Y aquí en medio, nuevamente se puede ver el plexo de Auerbach. Muy bien. Lo presento para que le tomen fotos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Bien, doctor. Todo claro, doctor. Sí, todo bien. Vamos avanzando, faltan las 2 últimas. Siguiente, ¿me avisan? Sí, doctor. Ya, seguimos. Nuevamente, miren, a mayor aumento, ¿qué es lo que observamos? Las vellosidades intestinales, con las mismas células, ¿no? Las células enterocitos con su chapa estriada y también las células caliciformes con la chapa estriada. Debajo del tejido epitelial observamos también la lámina propia. Perfecto.
Entonces vamos a ponerlo a mayor aumento para que puedan ver. Ahí está. A ver. ¿Me avisan? En este aumento, imposible. En este aumento, mirando solo las vellosidades, lo único que me podrías decir es intestino delgado. Porque las únicas 3 porciones que tienen vellosidades son el duodeno, yeyuno o ilio. Podría ser cualquiera de los 3. En esta imagen, si yo te muestro la submucosa y ves nódulos linfoides así agrupados, me dices eso es ilio. Si ves en la submucosa solamente la presencia de las válvulas conniventes, me dices eso es yeyuno. Si ves en la submucosa la presencia de unas glándulas mucosas, son las glándulas de Brunner, me dices eso es duodeno. Entonces, el tip es ver las vellosidades y ubicar qué es lo que encuentro en la submucosa para poder diferenciar qué porción es. ¿Está bien? Ya, Gabriel. ¿Avanzó? Vamos, la siguiente. Acá se ve un pedacito del plexo que no habíamos visto antes. Plexo submucoso de Meissner. Ahí está. Ahí está. Plexo submucoso de Meissner. ¿Dónde se ubica? Entre la submucosa y la primera capa muscular. A ver, le vamos a poner el nombre. Entre la submucosa, que es esta, submucosa, y esta primera capa, perdón, y esta primera capa que es la circular interna. Entonces le pongo nombre. Submucosa. Aquí arriba. Abajo, circular interna, ¿cierto? Por fuera también veo otra capa muscular, es la longitudinal externa. Y así como puedo identificar el plexo de Meissner, aquí también veo, aquí y aquí, ¿qué estamos viendo? Plexo mioentérico de Auerbach. Si se lo aprenden así, como mioentérico, nunca se van a olvidar que está entre las capas musculares. Y si se lo aprenden como plexo submucoso de Meissner, también tendrán el recordatorio de que este se ubica entre la submucosa y la primera capa muscular. ¿Y cuál es la función de estos plexos? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la función? ¿Y el de Meissner? Están inervando la submucosa y la primera capa muscular. ¿Qué harán? ¿Igual o no? ¿Qué dicen? También su función será el movimiento intestinal, esos movimientos coordinados, ordenados, en manera de pulsos, los movimientos peristálticos. Pero directamente el movimiento va a tratar de que lo haga la misma capa mucosa, mucosa y submucosa. Y el plexo de Auerbach va a tratar que el movimiento incida directamente sobre las capas musculares. ¿Está bien? Entonces, en resumen, ambos van a realizar la función de promover el peristaltismo. ¿Me avisan? Ya. Vamos al apéndice. El apéndice es un divertículo que sale a nivel del ciego, ¿verdad?
Aquí la diferencia con el intestino delgado, ¿cuál sería? ¿Hay vellosidades? ¿Qué dicen? Sin vellosidades. No tiene vellosidades, muy bien. Es un epitelio cilíndrico simple. Y también hay la presencia de estas estructuras. ¿Qué son? Nódulos linfoides. Igual siguen siendo nódulos linfoides. Nódulos linfoides. Todos son nódulos linfoides. De diferente tamaño, ¿no? ¿Ubicados dónde están? ¿Dónde estarán esos nódulos linfoides? ¿Dónde los encuentran? Entre la submucosa y la mucosa. Mucosa, muy bien. Entonces, todos son nódulos linfoides. ¿Y el conjunto de ellos se llamará placas de Peyer? ¿Qué dicen? ¿Se llamarán placas de Peyer o solamente placas de Peyer se le llama a los nódulos linfoides del ilium? ¿Qué dicen? Solamente recibe el nombre de placas de Peyer al conjunto de nódulos linfoides del ilio. Aquí simplemente se van a llamar nódulos linfoides. Debajo del epitelio ustedes ven unas glándulas. Aquí también se ven las glándulas. Esas son glándulas, también glándulas de Lieberkühn, pero las vamos a llamar glándulas intestinales para poder diferenciar que estas glándulas no presentan células de Paneth. Las células de Paneth van a estar presentes solamente en el intestino delgado. El intestino grueso no tiene células de Paneth, pero todavía mantiene sus criptas de Lieberkühn, como ven en la imagen. Entonces aquí sería la capa mucosa. A ver. Mucosa. ¿Cuál es? Es esta. Debajo, submucosa. Aquí está, más pálida, miren, submucosa. Luego viene la capa, ¿cuál es? Circular interna, más delgadita, ¿no? La siguiente, longitudinal externa, y la última capa será serosa. Ahí está. Capa serosa. A ver, miren. Tomen foto. Muy bien. A mayor aumento. Miren cómo es el epitelio. A ver. ¿Cómo es el epitelio? ¿Qué tipo de epitelio estamos viendo? ¿Varias capas de células o una capa de células? Una capa. Es un epitelio cilíndrico. simple. Simple. Ahí está el epitelio cilíndrico simple. Epitelio cilíndrico simple. Y aquí debajo, ¿qué estoy señalando? ¿No? Con el mismo epitelio, si se fijan. Glándulas intestinales. Le bajo el aumento y aquí, si les preguntan qué estructura señala, ¿qué dirán? Nódulos. Nódulos linfoides. Nódulos linfoides. ¿Se llamarán placas de Peyer? No. No se llaman placas de Peyer. Tome foto. Qué frío. Me hizo frío. Revisan. Vamos con la última lámina. Vamos ya con la última. Se pone rebelde mi máquina. La última, colon. Vamos a ver. Lo que estamos viendo aquí
Todo esto es un pliegue del colon. Lo voy a trazar acá encima, miren. Esto que ustedes ven es un pliegue del colon. Baja, se vagina e invagina. A esto llamamos pliegues del colon. El colon también está constituido de 4 capas. La capa mucosa, la submucosa, aquí se ve mejor, circular interna, longitudinal externa y la última capa, serosa. La capa serosa. Vamos a ponerle nombre. Mucosa. Mucosa. ¿Cuál es? Es esta. Luego viene la submucosa. Circular interna o capa muscular. Circular interna. Segunda capa, longitudinal externa. Y la ven. Y aquí en medio, ¿qué veo? Plexo de Buenas, gente de YouTube. agua. Ya vamos a acabar. Así que dejen su like y suscríbanse. Aquí está. Y bueno, ya se Ahí está acerca el diciembre. A ver. Y si alguno me pregunta, ¿y esto que se ve que parece un nódulo? ¿Qué será? ¿Qué dicen? ¿Será un nódulo o no? ¿Será un nódulo o no? Sí, es un nódulo linfoide. Como no está en conjunto de nódulos, solamente vemos uno, decimos que es un nódulo linfoide aislado, solo, único. Voy a presentarles la imagen, la lámina para que tome foto, ¿ya? Aquí lo característico, quiero que miren el epitelio. Es un epitelio cilíndrico simple que tiene abundantes células caliciformes. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes se fijan en el epitelio están viendo muchas células claras de citoplasma pálido. Son células caliciformes. Y debajo de ese epitelio también se pueden ver las glándulas intestinales. Si quieren les pongo nombre mejor, ¿no? A ver, acá le pongo nombre. Ahí hay glándulas. ¿Dónde están las glándulas intestinales? ¿En qué porción del estómago? Del intestino grueso, del colon. ¿En qué porción estarán? En la lámina propia. Muy bien, en la lámina propia. Y aquí, si les pregunto, ¿qué estructura señalo? ¿Qué me dicen? ¿Ven esa bandita rosada que le está dando vuelta a todo? ¿Qué será? Muscularis mucosae. Entonces, estas 3 capas que forman. La mucosa. La mucosa. Ahí está la capa mucosa. Ahora sí se los presento. Ahí acá me estoy comiendo la cerosa también. ¿Dónde está la cerosa? Aquí. Ahí está. Ahora sí. Ok. El mayor aumento. Veamos el siguiente. Ah, qué bonito. Si les pregunto, a ver, ¿qué estructura señalo? ¿Qué me dicen? ¿Qué estructura? Aquí, aquí. ¿Qué están viendo? Glándulas intestinales. Muy bien. Si les señalo aquí, ¿qué estructura? Submucosa. Submucosa. Y si les señalo por acá, a ver un ratito. Acá. Así. Ahí. ¿Qué me dicen? A ver. El tercero. La flecha que está abajo, ¿qué es? Perfecto. Plexo de Meissner. ¿Se dan cuenta o no? Ahí se ve grueso, ¿no? Plexo de Meissner.
Todo esto que vemos aquí es el plexo de Meissner. A ver, lo voy a poner. Todo esto que estamos viendo por aquí sería el plexo de Meissner. ¿Ah? Todo eso es plexo de Meissner. Y si les pregunto por acá, ¿qué estructura señalo? ¿Qué me dicen? ¿Qué estructura? Capa muscular, circular interno. Tome foto. ¿Y qué epitelio tiene el estómago, el colon? Muy bien, epitelio cilíndrico simple. Doctora, Prácticamente todo, ¿no? Todo tiene el cilíndrico simple. Dime, hijito. una consulta, ¿por qué era interna, capa muscular interna? Porque el plexo de Meissner está entre la submucosa y la circular interna. Ah, ok. Y mira cómo Gracias. están las fibras. Las fibras están, las ves largas, ¿no? La capa más interna se ven las fibras a lo largo. Ahorita vamos a ver la siguiente capa. Aquí. Marco ¿Qué capa Carilo. será esta? A ver, Marco Estéfano. Aquí. ¿Qué capa es esta? Vas a caer, Marco. Vas a caer. ¿Cuál? ¿Qué capa es la 2? ¿La 1? La ¿Cuál es la 2. 2? ¿Submucosa? Submucosa. O sea, estás viendo la mucosa. ¿Dónde está la mucosa? Porque submucosa significa debajo de la mucosa, ¿no? ¿Cuál es la mucosa? Ah, no, la longitudinal externa. La 2 o la 1. ¿Cuál es la longitudinal La externa? 2. La 2. La ¿Y la 2. 1? Es circular interno. Ya. ¿Y la flecha de abajo qué será entonces? La que está aquí ¿Cuál abajo. flecha de abajo? Aquí, esta que se está moviendo. Le pongo 3. A ver. No puedo ver el 3 todavía, está cargando. A ver. ¿El Ahí. de la derecha o la izquierda? Hay dos El de flechas. la izquierda. Serosa. Serosa. ¿Y la 4? Plexo mioentérico de Auerbach. Muy bien. Marco Estéfano, ¿no? Sí, doctora. Ya. Muy bien. Circular interna. Ya sabes entonces por qué es circular interna. Longitudinal externa. Aquí. La capa serosa por fuera, formado por un tejido conectivo denso y una hilera de células planas que se llaman células mesoteliales. O sea, forman un mesotelio. ¿Qué es un mesotelio? Igual, epitelio simple plano. Eso es lo que ven aquí, en la serosa. Ven una hilera de células planas. Al final, como un ribete final, se ven células epiteliales planas que están dándole un fin a esta capa de tejido conectivo que llamamos serosa. Aquí. Se llama mesotelio. ¿Dónde estaría? Ahí, como una hilera, así. Esa hilera de células que les estoy dibujando se llaman células mesoteliales, que en conjunto forman un mesotelio. Y el 4, escucho bien, es el plexo de... ¿Dónde está? De Auerbach. Plexo de Auerbach. Muy bien. Dale. Tomen foto. Creo que esa es la última lámina, sí, esa es la última lámina. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Todo bien, doctor. ¿Todo bien?
Ya. ¿No hay dudas, no hay preguntas? No llegó nunca el compañero que faltó, ¿no? Que era Verástegui. ¿Verástegui estaba presente? Sí, doctora. ¿Qué te puse falta entonces? No estás cuando te llamé. Sí, entré cuando ya había terminado de pasar lista. Estaba pasando Ah, lista del otro grupo. muy bien. Ya, hija, ya te corregí ya. Bueno, chicos, entonces, como hemos quedado, para el día sábado, el viernes espero que sus delegados me comuniquen cuántos van a ir el día sábado para poder organizar. ¿Está bien? El grupo. Y puedan dibujar o revisar las láminas que les faltaban. Les voy a pedir las láminas de tubo digestivo, que es lo que van a ver ese día los chicos, y las láminas de glándulas salivales y estructuras anexas. ¿Está bien? Sí, Ya me doctora. avisa si van a revisar el examen el mismo día viernes o lo van a revisar el sábado también. ¿Ya, Gabriel? Listo. Ya, chicos, nos vemos entonces. Que tengan una linda noche. Espero que les haya servido con tantas imágenes que que todo quede bien aprendido. Revísenlo, ¿ya? Cuídense. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Descansen, chicos, no, qué ocurrencia. Gracias a ustedes.